Pax Televisión presenta Huellas del Tiempo. Amigos de Pax Televisión y Soy Perú, estamos estrenando una nueva escenografía. Se trata nada menos que del Palacio Inca de las Margaritas de Piedra de Tarahuasi. Este palacio, que lo conocen muy pocos y que está en el camino a Limatambo, tiene una característica muy especial. Parece que los incas quisieron realmente hacer flores con las piedras y entonces le dieron forma hexagonal. Y luego, con el tiempo, creció allí un hongo de color naranja. Entonces, le da la impresión de que las piedras fueran de color naranja, ¿no? Y entonces le llaman por eso el Palacio de las Margaritas de Piedra de Tarahuasi. Y para nosotros realmente es una satisfacción enorme de estar aquí en Tarahuasi. Nos trasladamos de Cusco y estamos aquí en Tarahuasi, nos hemos regresado para allá justamente para buscar el grupo arqueológico más lindo que hay. Lindo porque son las flores de Tarahuasi. Agradecemos a Pax todo el esfuerzo que ha hecho para darnos este ambiente que estamos estrenando hoy día. Bueno, que yo quería hablarles también de algo que todo es nacional, ustedes saben aquí, ¿no? Entonces, acaba de celebrarse hace unos días el reconocimiento del 24 aniversario en que ya se toma en cuenta al perro peruano sin pelo como una de las razas que hay en el mundo. Quien ha trabajado bastante en esto es Alfredo Yanú, que es presidente del club justamente de estos perros. Y como verán, miren nomás la estampa que tiene el perro, qué bien que se le ve con nuestros colores también en el cuello. Y bueno, él está ahí todo apuesto, gallardo. Aquí lo pueden ustedes ver también cuando está ahí sentado. Y luego también lo interesante es de que hay perros moteados, hay perros así con manchitas que le llaman los perros orquídea. Y el nombre de perros orquídea no viene de ahora, viene de épocas antiguas, porque en el Perú prehispánico, sobre todo al norte, desde Vicus hasta Chancay, bueno, pasando por los moches, los chimu, etc., hacían vasijas donde reproducían la figura de este perro. Realmente les llamaba la atención completamente de que hubiera un perro así que no tenía pelo. Además de eso, un perro muy doméstico, muy cariñoso, un perro que da calor porque tiene el cuerpo caliente. Tiene, me parece, 2 grados más que el calor de la piel que tienen los seres humanos, ¿no? Entonces el perro calienta, cuando hace frío en algún sitio el perro se echa ahí a los pies de las personas, por ejemplo, en la cama. Es un perro que además de eso no tiene pulgas porque no tiene pelo y bueno, entonces es un animal muy apreciado y ahora sí que está siendo muy apreciado y siendo muy cuidado, porque a este perro le pasan un aceite especial y entonces brilla su pelaje, se ve lindo. Además lo hemos tenido aquí en el canal. Me acuerdo que lo trajo Yanú justamente y el doctor Jaime del Castillo, que tiene una colección muy interesante de perros sin pelo en cerámica, y entre ellos está el perro orquídea, un perro realmente muy lindo. Y quiero contarles una anécdota, pero muy graciosa, porque en el siglo pasado, cuando el sabio Julio Cetello estaba haciendo sus recorridos por el Perú para ir registrando los grupos arqueológicos que estaban más o menos a la vista, él estuvo en una parte alta de Lima, me parece que en Canta o tal vez, quién sabe, en un sitio por ahí, ¿no? Entonces le llegó la noche y tuvo que pedir hospedaje a una señora
que lógicamente ella no tenía para las personas que llegaban, entonces le tuvo que dar su cama, una cama muy bonita, con un respaldar de bronce, muy especial, que había sido llevada, como yo te respaldar, y bueno, toda la cama ya le dio lo mejor que tenía, y el sabio se estuvo muy feliz porque había estado durmiendo en el suelo, sobre esteras, en otras partes donde no podía encontrar a alguien que fuera pues tan simpático, tan hospitalario, ¿no? El problema fue de que a eso de las 3 de la mañana, de repente él sintió que alguien se metía a la cama y entonces allí saltó porque pensó en varias posibilidades, ¿no? De repente podía ser, como Dios, un ladrón, de repente podía ser, como Dios, bueno, alguien más. La señora no pensó nada, ¿no? Pero era un cuerpo caliente, ¿no? Entonces comenzó a dar gritos, vino la señora con su velita, ¿no? Y entonces él le dijo, pues, no muy así preocupado, no sé qué ha sucedido, pero aquí había un cuerpo, y la señora tenía un perro grande, porque este perro tiene varios tamaños. Entonces la señora le dijo, no, lo que ha pasado es que mi perro duerme a los pies, porque siempre me calienta los pies, y como está acostumbrado a esta cama, es que ha venido, ¿no? Y se escapó, porque yo estoy durmiendo adentro, ¿no? Entonces ya él se quedó tranquilo, no sé si continuó su sueño o se quedó ya despierto, pero el caso es que pasó eso con el perro sin pelo en las alturas de Lima. Quiero decirles también de que en unas semanas vamos a tener a nosotros a 2 hermanas, a las hijas de Teófilo Benavente, las doctoras Benavente. Ellas han sacado 2 libros sobre la obra de su padre, que ha sido un gran investigador sobre la Escuela Cusqueña de Pintura y la Escuela Cusqueña de Escultura. Él ha trabajado muchísimo tiempo en esto, ya no está entre nosotros, pero en cambio estaban todos sus apuntes y las hermanas han reunido esto, han hecho una selección y después de eso ha venido a la publicación, de tal manera de que vamos a tenerlas a ellas y vamos a conversar de cosas muy interesantes acerca de la Escuela Cusqueña de Pintura. Hace algunos años, algunas décadas, no se pensaba de que habían habido escuelas de pintura en varios lugares del Perú. Yo me acuerdo haber hablado con el arquitecto de Mesa, ¿no? Entonces, que sacó un libro sobre pintura peruana. Entonces, haber hablado con eso porque él puso escuela limeña, por ejemplo, escuela de Ayacucho, escuela cusqueña. Entonces yo le decía, a mí me parece de que por todo lo que he leído, ¿no? de otras personas, porque él es boliviano, yo creo de que solamente hay una escuela de la época del virreinato, que es la escuela cusqueña, ¿no? Entonces él me dijo, no, a mí me parece que es también de otras partes, ¿no? Bueno, es que todo viene de la cantidad de gente que trabaja, de cómo se hace escuela en un sitio. Y realmente se hizo escuela en el Cusco. Benavente registró hasta 15 pintores incas, luego pintores criollos, pintores españoles, ¿no? Entonces, una cantidad de maestros que tenían asistentes, se hicieron miles y miles de cuadros, como ustedes ya deben estar viendo en las pantallas, miles de cuadros que salieron a todas partes del Perú, porque había mucha devoción, mucho fervor, había mucho afán también de catequizar a la gente. Y entonces todos querían tener un cuadro de la escuela cusqueña. Entonces se hacían colecciones íntegras, ¿no? La vida de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, o la vida de San Benito, por decir, ¿no? Entonces eran una cantidad de cuadros. Bueno, vamos a ver esto cuando ellas vengan y nos conversen acerca de la Escuela Cusqueña de Pintura. Y hemos traído este tema porque tenemos con nosotros, como invitada de honor, a una distinguida pintora que es magíster, es la única magíster que tenemos en este momento en arte. Ella ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes Quispetito de Cusco. Es Leonarza Ayarza. Le decimos más Leo porque
nos parece más bonito decirle Leo. Bienvenida, Leo. Nosotros gustosos de tenerte en Huellas del Tiempo y en Pax Televisión. Muchas gracias. Muy grato para mí poder participar y comentar sobre una obra que trata de la plástica ancestral de nuestro Cusco y por ende de Perú. Grata y agradecida por este espacio. Bueno, tenemos que pensar de que el hombre que vino desde Allende el Mar, ¿no? Cuando se registraron las glaciaciones de Wisconsin y otras, ¿no? Que pasó el estrecho de Bering, bueno, ese hombre no sabía pintar, ¿no? Ese hombre no sabía hablar. Ese hombre lo único que sabía era ver cómo sobrevivía, ¿no? Pasaron hace 60.000 años y llegaron al Perú hace 10.000 años, porque se fueron deteniendo en todo Norteamérica, fueron poblando Centroamérica. Cuando llegaron al Perú ya eran más o menos 10.000 años, ¿no? Entonces, tenemos una especie de registro, y bueno, eso lo dice muy bien Leo, en ese libro que ha publicado sobre la plástica ancestral del Cusco y su valoración iconológica en el contexto cultural. Porque vamos a ver cómo comienza ya este hombre cuando transcurren los siglos, ¿no? Los milenios, no los siglos siquiera. ¿Qué pasa con él y cómo comienza a manifestar lo que está viendo, su entorno, ¿no? Y cómo lo va convirtiendo en arte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo más antiguo que hay, Leo, digamos, en el Cusco? ¿Qué es lo más antiguo que se ha encontrado? En realidad, de los antiquísimos cusqueños. Sí, así es. Eso tiene relación con este trabajo de investigación que se ha traducido en esta obra, como tú dices, titulada La plástica ancestral y su valoración iconológica en el contexto cultural actual. Esto nos lleva a un tema de reflexión y de investigación en el sentido de qué es lo que estamos considerando como plástica ancestral. Porque consideramos que a veces cuando se trata de este tema, cuando se aborda sobre este tema, se entiende que esta la tenemos a partir de la conquista, como influencia de lo colonial. Pero con la investigación tenemos que darle la dimensión exacta, que la plástica viene de sus orígenes en nuestro Perú. Y esto, haciendo este estudio minucioso, lo encontramos como dando respuesta a tu pregunta, encontramos en esa riqueza patrimonial que llamamos monumentos, evidencias líticas, lo encontramos en eso que llamamos petroglifos, aquello que está plasmado sobre piedras. Lo encontramos en esta otra tipología, que yo le llamo tipología, una tercera, que sería lo encontrado a través de sus queros. Y finalmente, aquello que es una prolongación de lo ancestral, estaríamos hablando de los murales. De las pinturas rupestres. Las rupestres van primero, con lo ¿no? petroglifo, Primero, claro. Con estos hallazgos y también con estas representaciones líticas tipo monumentos, que hacemos evidencia acá, haciendo comparación o semejanzas con la que ostentan otras culturas, a las que reconocemos como culturas que predominan ante otras. O sea, son esas culturas que predominan inclusive a la nuestra. ¿Y por qué? Porque ellos desde un inicio han dado la valoración que llamamos y la reconocemos como la iconología. Esa disciplina nueva es todavía no aplicada en el Perú y por ende no nos hace interpretar, no nos hace reconocer la valoración que tiene todas estas evidencias que hoy llamamos la plástica ancestral. Esta plástica ancestral, grandes evidencias se encuentran en el sector del Cusco, recientemente capturadas como monumentos líticos. Y estas las vemos y las estudiamos solamente desde el punto de vista iconológico, iconográfico,
pero no llegamos a lo iconológico. Lo preicónico nos describe la figura, lo que vemos, lo que apreciamos. Y lo iconográfico nos dan algunos detalles de ello, pero no profundizamos a la valoración, que es la interpretación, y eso nos arroja la iconología. De ello se trata. Pienso de que cuando hablamos, por ejemplo, de lo primero que es, ¿no?, lo más antiguo, las pinturas rupestres, debemos pensar de que otros hombres, bueno, hicieron lo mismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en España, ¿te acuerdas tú de las grutas de Altamira? Claro, ¿no? claro. Bueno, y así en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, en el Cusco también tenemos las pinturas rupestres. Claro, estas pinturas rupestres, justamente en parte del inicio de los primeros capítulos en este libro, hacemos una tabla comparativa de aquello que tienen estas culturas que tienen predominio ante otras, que tienen semejanza con la nuestra. Sí, en toda cultura ha habido la existencia, pero en la nuestra no le hemos dado ese lenguaje valorativo como lo han dado los otros. Y tú tienes aquí unas cosas que he visto yo, en que se ven animalitos que parecen que fueran alpacas o fueran vicuñas. Bueno, ¿no? hemos hecho una representación, por decir. ¿No? Aquí, mírale. Sí, esas, por ejemplo, una no pertenece a la nuestra, la otra pertenece a nuestra cultura, pero si vemos ambas representaciones, pareciera que fuera hecha por una misma mano. Y son representaciones que corresponden a épocas y lugares completamente diferentes, que no han tenido ninguna vinculación. Entonces, de ahí se desprende el origen de esta representación plástica que todavía merece estudio, que todavía sus inicios, a pesar de que hay incursión de estudiosos a la fecha, todavía no cubren las expectativas para llegar a la valoración exacta. Por ahí que aquí, cuando hacemos una representación esquemática de lo que es en Perú y otra cultura, la similitud es la misma en cuanto a una descripción iconográfica. Ahora, en cuanto a una descripción de la que hablo, la iconológica, ya es la interpretación, la simbología, ¿qué es lo que hay tras de esta representación? Hay todo un lenguaje que interpretar. Entonces, la esfera tiene un significado, por decir una totalidad, un universo, una creencia, algo más allá de las concepciones que puede tener el hombre o el alcance a la que pueda llegar como conocimiento. Entonces, ese estudio es un faltante en nuestro Perú. Por allí que nuestra cultura no es enarbolada, pero sin llegar al meollo de la concepción que tiene tras de esta. Muchas cosas, muchos patrimonios se están descubriendo, pero visualmente. Pero, ¿qué hay tras de esto? ¿Qué lenguaje? ¿Qué es lo que nos quiere decir? En ese sentido, vamos avanzando y hay también representaciones en la otra tipología, pasando de lo petroglifo, que también es un lenguaje escondido, pasamos, por ejemplo, a lo de los queros en su cerámica, que son los primeros, lo que se encontró en excavaciones. Y acá, por ejemplo, vemos con esta que corresponde a una réplica tomada de Grecia y la peruana. La similitud de ambos nos evidencia algo más que la figura, las representaciones. De eso se trata en la primera parte de lo que se enfoca en esto de lo que es la plástica. Oye, yo te contaré una cosa que me pareció así muy interesante. Tú sabes que hay un palacio imperial en Taiwán donde están los tesoros de los chinos, ¿no? Así es. Y entonces, ¿sabes qué? Ellos tienen una sala que no me quisieron mostrar. Y me dijeron, no, vamos a pasarlo. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque ahí hay cosas primitivas. Yo le dije, primitivas, pero es interesante pues lo primitivo, lo más antiguo, ¿no? Así es. Entonces, ¿sabes qué? Me encontré con una sorpresa. ¿Sabes qué? Por Patás
¿no? Cuando descubrieron el Gran Pajatén, encontraron una vasija que tenía la esvástica, o sea, esta figura que usaron tanto los nazis, ¿no? Y tú sabes de que entre los chinos también tenían una esvástica, una vasija con su esvástica. Oye, habían queros, habían este tipo de vasos rituales de la costa, también en plata. Nosotros tenemos una especie de vasijas con patitas que sirven para calentar, como nosotros seguramente, no sé si para calentar tal vez sustancias aromáticas o tal vez para calentar agua, ¿no? Tenemos en Cajamarca, tenemos también en Cusco, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Tú entrabas y parecía que era una sala de Perú, pero era chino. Y los chinos, al parecer, no llegaron al Perú, ¿no? Entonces, mira nomás la coincidencia de cómo hicieron lo mismo en partes tan diferentes. Así es. Y sin embargo, pareciera que, como decía, ¿no?, que los lugares, las épocas, nunca han tenido un enlace anteriormente. Sin embargo, parecía que se retrataba y se copiaba un elemento similar. La diferencia está que en nuestro territorio no hemos llegado pues a la concepción, a enaltecer y a descubrir qué hay detrás de esto. En cambio, estas culturas como la que refieres, por ejemplo, han logrado y de ahí han hecho un extracto de lo que significa y han elaborado sus propias filosofías, inclusive de vida. En cambio, en Perú, teniendo tanta riqueza, tanto lenguaje subjetivo, no hemos sabido interpretar, tampoco todavía llegamos a ello. Prueba de que tú sabes que del conocimiento se desprende todo aquello que es aplicable a una forma de vida en una sociedad. Y cuando no encontramos, como es en el caso del Perú, hemos arrancado, hemos plagiado filosofías de otras culturas aplicables bajo ciertas corrientes que son modalidades de vida en un periodo en nuestro Perú. Tal es así que hay corrientes de índole marxista, existencialista, fenomenológico, pero son corrientes que se desprenden de otras culturas. Si nosotros apreciáramos todo esto que se dice primitivo, como dices, con cierta énfasis, No lo estamos dije yo, negando, los chinos. eso lo dicen, pero ellos han dado esa valoración y de ahí han tenido ese avance como cultura. Lo nuestro se ha quedado estático y aún recién estamos en ese camino de descubrir y de investigar. Por ello, si hablamos de primitivo, tendríamos, por ejemplo, estos recintos líticos que se hallan en Cusco, que es una expresión plástica de lo primitivo, si se quiere. Sin embargo, no solamente es una conformación, no es una representación, tiene un lenguaje que además de haber servido como centros de ritual, tenían una conformación que daban un lenguaje para por decir, para un estudio astronómico, por decir, para iniciación de muchos ritos y concepciones de vidas y de costumbres establecidas, y que tienen concepciones para aplicar en su conducta de vida, en su conducta de gobierno, conformación de sociedad, filosofías, credos y costumbres que ahora recién estamos tratando creyendo que estamos llegando a concebir lo que fue, pero todavía no llegamos a la esencia. Por eso habíamos partido de estas expresiones plásticas primigenias y su semejanza con las que tienen otras culturas de avance. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en una etapa incipiente para llegar a algo más, porque tenemos demasiada riqueza donde hay mucha lectura. Y lo que pasa es de que a nadie le interesa la cultura, pues ese es el mayor problema que tenemos en el Perú, que tenemos mucho, pero la cultura siempre se mira como si fuera un plato de segunda mano. Así Y en es. este momento donde estamos con todo el boom de la gastronomía,
¿no? Todos quieren ser cocineros, todos quieren ser chefs. Bueno, el hombre que antes no quería ni entrar a la cocina, sino que se le lleve todas las cosas a la mesa, ahora él es el que está en la cocina, ¿no? Entonces, Claro. se deja a la cultura siempre, aunque claro, la gastronomía también es cultura, ¿no? En sí, toda manifestación del hombre conduce a eso que llamamos cultura. Pero en sí, si nosotros nos abocamos a eso que llamamos alta cultura, predicada por, o concebida, expuesta por Kant, es en sí el desarrollo en sí de la misma persona, que tiene patrones de vida que se aplican ya en una sociedad y que estos patrones están orientados a una forma de vida con valoración, con valores. Y cuando masificamos la cultura con un relativismo tal que puede y no ser una cosa, no ubicamos y no llegamos a esa alta cultura, ocurre ese relativismo pernicioso donde hay carencia de valores, que es lo mismo una cosa o lo otro. Pero si la valoración da en esos ejemplos, porque yo hace poco había dicho, por ejemplo, que cuando hablamos, hoy que estas fechas estamos celebrando un aniversario más en homenaje al Cusco por su día, ¿no? Sí, estamos justamente Entonces, en el mes así es. en el mes de las fiestas del Inti Raymi, pero Y había ¿qué dicho, te parece si vamos a cortar por unos minutos ¿cómo no? esta conversación y continuamos volvemos, Sí, volvemos, está bien, ¿sí? correcto. Leo Ayarza es regidora de la Municipalidad de Cusco y por supuesto que tiene siempre muy en cuenta fechas que son muy importantes, que son principales y que también son atracción turística. Evidentemente el Inti Raymi en junio se da lugar a un movimiento enorme de visitantes. Antes seguramente fueron la gente de Perú, de los 4 suyos. Ahora son de los 4 suyos del mundo, los que vienen, los peregrinos de los 5 continentes, ¿no? Vienen a visitar el Cusco porque sienten un llamado, ¿no? Sienten una fuerza, sienten su energía, esta energía que irradia la piedra, que irradia el ambiente, los cerros, los nevados. Bueno, Cusco es una ciudad muy especial y eso lo sienten los demás, ¿no? No lo decimos nosotros, sino lo dicen los demás, ¿no? Sienten esa magia que tiene el sortilegio de Cusco. Entonces, bueno, estábamos hablando sobre todas estas cosas. Así es. Sí, recordando un poco, hacíamos justamente en estas fechas donde rendimos homenaje y saludo a una ciudad, como en este caso Cusco, cuna de altas culturas. Relevamos todo aquello que hay en el Cusco, pero también tenemos que relevar a su gente, porque si bien es cierto, tiene tanta grandiosa riqueza patrimonial traducida en sus 4 tipologías que hemos estado haciendo referencia en este libro, o sea, sus figuras líticas, estos monumentos líticos, estos petroglifos, estas representaciones en sus queros y en sus pinturas, llámese mural y todo lo que tenemos a la fecha contemporáneo, ¿obra de quién? Obra de los antepasados, de lo ancestral que nos legaron. Por ende, tenemos que aprender de sus obras, qué es lo que nos han dejado o qué es lo que nos quieren decir. No solamente es la parte visual, una recreación visual de lo que vemos y admiramos,
sino tenemos que encontrar la valoración, lo que hay detrás, qué lenguaje nos dan. De eso se trata, y cuando saludamos al Cusco estamos saludando a esos que nos legaron este grandioso patrimonio. Por ahí cabe decir que Cusco no son sus piedras, son su gente. Esos que nos legaron y los de hoy que hacen también historia, que son los representativos, y que cuando descuidan los valores, cuando descuidan la cultura y pierden el respeto al prójimo, precisamente no estamos hablando de esa alta cultura, ni estamos hablando de ese lenguaje que debemos encontrar en este legado patrimonial. Así de simple es lo que contiene esta obra. A mí me parece que es muy interesante lo que tú dices, su gente, ¿no? Tú te estás refiriendo a algo que es vivo, ¿no? Pero tenemos que pensar también en un Cusco globalizado, ¿no? Por lo mismo de que todo está globalizado en este momento, ¿no? Pero ¿sabes? Cuando tú te refieres a su gente, no vayan a pensar que se está refiriendo solamente a la gente de la ciudad. No, aquí Leonardo Yarse, Leo, se está refiriendo también a toda esa gente de las alturas, de las comunidades, que le llaman comunidades campesinas, comunidades indígenas, donde se conservan los antiguos valores por tradición oral. Se conserva su filosofía, se conserva sus tradiciones, sus costumbres, sus cuentos, sus danzas, su música, su ciencia, su sabiduría, su sentimiento, que es muy diferente al de la ciudad. Podríamos decir que muchos valores allí se conservan. Tú sabes que estas máximas de Amayuya, Maquella, Amazúa que le atribuyen a Pachacútec, no seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso, no es de Pachacú, no son de Pachacútec, son de los españoles que decían, no seas ocioso con el patrón, trabaja para el patrón. Y los hacían trabajar desde las 5 de la mañana hasta que se iba el sol. No le engañes al patrón, no le robes al patrón. Esas son las más famosas máximas que no son de ninguna manera máximas de Pachacútec. ¿Por qué? Porque el hombre del Perú es trabajador. El hombre piensa que la tierra es su madre y la trabaja con cariño, trabaja con amor. Tiene que hacer su ropa y entonces teje. Entonces, yo he visto a las mujeres caminar por esos caminos donde uno va a pie, les he visto caminar hilando. Ellas van hilando y al terminar ya han recogido de una serie de sitios, bueno, a veces pedazos de vellón, de alpaca, y entonces al final ya han terminado de tejer. Entonces, están trabajando siempre. Ellos no tienen para qué mentir y no tienen para qué robar, porque ellos tienen lo suyo, cada uno tiene lo suyo, lo que hace, ¿no? Lo que trabaja. Se puede dejar allí, se puede dejar una cámara, se puede dejar un equipo de cualquier cosa y se va a encontrar al regreso de que ellos siguen manteniendo esos valores de respetar lo que pertenece a los demás, ¿no es cierto? Así es, en realidad, acotando sobre lo que dices, ellos continúan ejerciendo esos conocimientos. ¿Y cómo prevalecen ellos? Porque todavía existen los mitos. Tú sabes que tiene una riqueza imaginativa de aquello que no se puede dar racionalidad, sin embargo, hay una realidad que explicar. Estas mitologías todavía se conciben en estos espacios de estas comunidades, de lo más profundo, y que a veces algunos dicen que hay explicaciones que aparentemente no las podemos entender, pero sin embargo ellos lo entienden y lo aplican en su agricultura, lo aplican en modos, en costumbres, y no están lejos de esas concepciones que vienen desde un origen. Por eso hemos hablado, por ejemplo, de lugares rituales que obran acá en esta obra. Esos rituales
han sido, por ejemplo, ocupadas para el conocimiento astronómico, que ellos saben cuándo va a llover, que ellos saben que la luz ingresa por un ángulo y saben por qué a esa hora, por qué en ese mes. Entonces tienen concepciones que las siguen aplicando. Entonces todavía hay un conocimiento que recobrar. Y eso es en paralelo a lo que todavía ostentan como patrimonio cultural monumental. Por eso acá en esta obra vemos, por ejemplo, estos mitos que están plasmados en este grande legado patrimonial. Son mitos que abarcan todas las que conocemos con conceptos modernos ahora, como son aquellos mitos cosmológicos, etiológicos, y aquellos que también se orientan al final del mundo, a dar un final del mundo, como es el ecotológico. ¿Sabes que me gusta cómo Entonces, hablas? Porque es lindo. se nota que es muy académico, se nota que realmente eres magíster en arte, León. No, es que Muy solamente es traducirlo, las concepciones modernas que tenemos, a lo que siempre ha existido, no es nada nuevo. Por ello, me gustaría, por ejemplo, en el último capítulo, después de ir paso a paso, qué es la plástica ancestral en el Cusco, dónde la encontramos, en 4 tipologías. Pasado esto, y cada tipología, ¿qué nos dice? Que no solamente es un relato iconográfico, sino iconológico, a la que todavía no hemos llegado y deberíamos de incursionar. Y este libro de investigación es un llamado a que los estudiosos del arte, los estudiosos y dedicados en las otras disciplinas como la antropología, la arqueología, la historia del arte, asimilen ese conocimiento que llamamos la iconología del arte, la semiótica del arte, que sin él todo es incompleto. Todo estudio hasta la fecha del conocimiento de este gran legado patrimonial que ostentamos, incluyendo como maravilla, es incompleta. Y es un camino que está abierto y debemos incursionar para dar valor y crear nuestra propia filosofía de vida y no estar plagiando corrientes como nuevas y pruebas que no da resultado en nuestro Perú. Por ello hay tanta conmoción social por falta de esta dedicación. Tú me estabas hablando hace unos momentos ¿cómo es eso? De un dibujo muy interesante de Pachacuti Yanqui Salcamayhua. Sí. Que él afirma de que estaba en el Coricancha, bueno, y que tiene pues, es interesantísimo porque está mostrando todo el parte del mundo inca, ¿no? Entonces, ya lo tenemos ahí en pantalla. Ya lo están viendo ustedes. Ahora, claro que lo va a desmenuzar, Leo. Sí. En este dibujo nos dice Joan Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamayhua, que es un artista, considero un escritor, cuya obra plasma un dibujo que estuvo retratado en uno de los muros del famoso Coricancha. Y este retrato o este dibujo plasmado en 1613 nos hace ver 3 planos. En un primer plano, una visión de lo que es el mundo, la tierra, la riqueza, lo material, representado en el famoso Coricancha. Nos hace ver en un segundo plano la humanidad, el hombre, todo lo que él maneja. Y en un tercer plano nos hace ver con un dibujo de un ovoide, nos hace representar un estrato mayor, una dimensión desconocida pero favorable como superior, llámese cósmica como equivalente a un Dios, a un mundo desconocido, a algo positivo, a algo de valores, o sea, dimensiona en 3 estratos. Sin decir con estas palabras, ubica. Y allí encontramos todos los relatos mitológicos que hay detrás de esta riqueza que tenemos como plástica ancestral. Retrata en el dibujo toda una connotación filosófica, una connotación temporal y una connotación
cosmogónica. Cuando hablamos de una connotación filosófica, nos estamos trasladando a ese ovoide, a ese Dios, a esa parte superior, que antes llamaban el Huiracocha Pachayachachi, un Dios que predomina ante otros, como el Dios Sol, la Luna, las constelaciones. No, aunque nunca han dicho Dios sola. No han dicho el Apu Inti o puede los ser apus la en su Mamaquilla, ¿no? en la O sea, acepción la madre luna, ¿no? en la O el lengua padre sol. así en ¿no? nuestra lengua No quechua. eran dioses. Eran apus, Eran deidades con diferentes acepciones, pero llegaban a contemplarlos, a darles la valoración suprema como un ente no humano, Porque a mí me aunque hacía sea recordar, humanizado. ¿sabes? A San Francisco de Asís, cuando decía hermano sol, cuando decía hermana luna, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, ellos decían padre sol, decían madre luna, ¿no? O padre viento, ¿no? Así de es. repente, Apuguayra. Los apus, ahí Los entran apus. todos los apus. Exacto. Y las interpretaciones mitológicas se dan en todo el territorio peruano con diferentes términos, pero llegan a lo mismo. Y por ejemplo, en esto de esta acepción cosmogónica, filosófica de la parte superior, es en la creencia de algo superior al hombre, que está representado con ese ovoide. Y en la catedral tenemos una representación lítica que la consideramos sagrada y le denominamos el sin tiempo, que no se concibe su origen. Y allí también para ti es una riqueza el concebir un relato muy hermoso. Y aquí tenemos esa representación del ovoide, que dicen es el origen del Cusco, el sin tiempo, donde al año un personaje misterioso coloca una ofrenda de un colorido de flores silvestres, cual corona, y luego desaparece haciendo una venia, una inclinación. Es un relato que se suscita hasta nuestros tiempos y no sé desde cuándo. Y es evidenciado que yo recogí, y eso un poquito que anima a lo que tenían de sagrado nuestros antepasados. Por supuesto que los periodos han cambiado, porque después se dijo que tenían muchas religiones, eran politeístas, por ahí se decía que adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban. No es cierto, no es pero cierto. había No hay tiempos, nada de eso. claro, así es, pero son versiones que tenemos como No, es que relatos. eso dijeron los españoles, Así porque es, claro, ellos estaban posiblemente. haciendo una equivalencia con Occidente, ¿no? Así es. Sin embargo, volviendo al tema, a este dibujo de Yupanqui, de Pachacuti, Salcamayhua, nos hace ver en el dibujo representaciones mitológicas. Hablamos, por ejemplo, de un choquechinchay. Es un jaguar. Es un jaguar de 4 ojos, de luces fuertes, y estas la asemejan con las constelaciones que vemos, con las Pléyades. Se dice que este jaguar está representado con un escorpión en el espacio y que es el dios de los animales de la tierra. Estas son mitologías que en alguna forma tienen una equivalencia representativa en las constelaciones y tienen un acicadero y un valor. Por ahí estas mitologías están cobrando mucha relevancia para un estudio de investigación. No, y sobre Entonces, todo ese conocimiento astronómico de las constelaciones Así es. Existe en casi todos los Andes, te voy Así. a decir. Por Claro, ejemplo, en todo el territorio peruano. En Canta, en Huaros, si tú hablas con las señoras o los señores antiguos, ellos te van a decir de que en julio se puede ver una constelación de estrellas, un conjunto de estrellas que tiene la forma de una llama. ¿no? así es. Así Entonces, es. Todo animal está sí. representado. Entonces puede ser una llama, puede ser un picaflor, puede ser de repente la ballena orca. Nosotros tenemos nuestro propio zodiaco. Claro, claro, por eso a eso se orienta con este mito del choquechinchay, que es un jaguar y que tiene diferentes acepciones. Por eso en este dibujo encuentras una ola de mitologías, de mitos de gran riqueza, y eso hemos tratado de extractar en 3 planos
de esa cosmovisión, alusivo, por ejemplo, a esto de lo filosófico, alusivo al hombre que está relacionado con el Pachamama, o sea, lo terrestre, y alusivo al gran Cuichi, que es el arco iris, que tan pronto cobra y va a las 3 dimensiones, al espacio, está en el presente y luego en las profundidades de la tierra. Entonces, esta visión, esta filosofía enmarca concepciones de lo que nosotros llamamos el presente, el pasado y el futuro. El presente con todo lo que se relaciona a lo material. El pasado, aquel mundo desconocido, el pasado, lo negro, lo oscuro, o lo que va a revivir, o lo que sale de él. Y el futuro relacionado con un estrato mayor, lo desconocido, pero lo que viene, lo positivo, el ideal. Bueno, esas concepciones son, ¿no?, mayores y tienen una riqueza tremenda, ¿no?, para dar estudio. El pasado y el presente. El futuro creo que no lo consideran tanto porque a veces piensan de que siempre es presente. Aquello que no se conoce. Siempre es presente. Aquello que no se conoce, que siempre se ha dimensionado en, claro, en toda cultura, ¿no? Aquello que no se conoce. Eso está dimensionado. Y el presente sí, y siempre nuestro pasado. Claro. Que a la larga son concepciones que terminan para darnos un norte en el camino de vida, en el humano, para dar una propia dimensión a lo que concibe el hombre frente a la naturaleza, el hombre frente a esta época actual, por ejemplo. ¿De dónde venimos, a dónde vamos, qué queremos y qué hacemos? Eso encontramos en nuestros legados ancestrales, que están dotados de mucho conocimiento al que todavía no llegamos, estamos incipientes. Eso quiero decir con este libro. Por ello, el esfuerzo está orientado a que apliquemos un poco esa disciplina, al menos me refiero y me dirijo a aquellos que incursionan en el estudio del arte y la cultura. Esas disciplinas, llamemos la arqueología, la antropología, la historia del arte, la psicología del arte, sin la aplicación de la iconología, de la semiótica del arte, no vamos a llegar a dar la verdadera interpretación de todo aquello que enarbolamos como patrimonio y como la plástica ancestral. Pero me parece de que tú vas a seguir estudiando todo eso, ¿no? Continúen la investigación, continúen. Pero hay tanta, es vasto. Basta coger un punto para desarrollar una temática. Aquí se ha tratado de globalizar y globalizar de la forma más sintética, aunque parezca paradójico, contradictorio, porque es vasta la cultura nuestra, sus lenguajes son muchísimos y múltiples. Con solo coger un punto es para desarrollar N cosas, desde ópticas y políticas y visiones diferentes y variados. Bueno, el contenido de este libro es muy valioso, es un llamado de atención y la verdad es de que, claro, también no es tan fácil, ¿eh? Porque te voy a decir de que retroceder miles de años para coger el hilo, un hilo que parece que se hubiera perdido, pareciera que es que es imposible, aunque de hecho en las comunidades hay mucha gente sabia que podría orientar muy bien a la gente que sale de las universidades y que cree que teniendo un cartón saben mucho, ¿no? Pero ¿qué nos dices de algo que quisiéramos también que hables, Leo? Es de tu obra como pintora. Bueno, justamente yo continúo en mi afán de continuar con la plástica, que es una de los rubros, entendemos la pintura. Últimamente el año pasado he hecho una muestra en Italia, en Sicilia, en el Palacio de Aragona-Gutó, llevando una temática relacionada a nuestras danzas ancestrales. En esta he tomado como temática la danza de las tijeras. Toda una temática desde cómo se inicia
y cómo concluye, porque la considero esta danza como una inclinación, como una profesión a un ritual, un sacerdocio, si se quiere llamar. Y siendo estas que tienen una leyenda como ser una de las más antiguas en Perú, y de riqueza y de enseñanza y de valores y de amor a la naturaleza, y de ahí los valores en la persona, el cultivarse como tal, pues ha cobrado importancia y he seguido una investigación y he plasmado en obras. ¿Y cómo ha recibido en Cecilia? Bueno, la sorpresa ha sido grande. Bueno, lo único que dijeron, qué brava, ¿no? No concibieron de que todavía continuara esta danza. Creían que era una imaginación, una interpretación de lo que no existe. Y al comprobar de que todavía subsiste, y ahora también declarada como patrimonio cultural, les ha interesado muchísimo ubicar dónde se desarrolla, cómo es que todavía continúa. Y esos aspectos han sido materia de conversación e intercambio de varios artistas, que dicho sea de paso, pocos llegan porque es un poco difícil llegar a Perú, como que también de Perú hacia el lugar. Hemos tenido varios conversatorios haciendo un intercambio y ha sido muy interesante que ellos conozcan a través de esta plástica una partecita, una parte de lo que es rico en Perú, que es su danza, de esas que llamamos ancestrales también. Y esto de que, la verdad es de que el Instituto Nacional de Cultura tendría que tener mucho trabajo en estar nombrando Patrimonio Nacional de la Nación a todas las danzas que tenemos en el Perú, porque tenemos como 1.600 danzas, imagínate, ¿no? Yo creo que de un brochazo nomás todas podrían ser danza nacional. No, perdona que discrepe, no tanto. Por ejemplo, hay danzas que tienen un origen remoto, y no solamente por las expresiones que dan para una recreación folclórica, que hay que diferenciarla, que también es rico y tiene su valor. Pero estas danzas que ya cobran como rituales y que no solamente surgen de la noche a la mañana, sino es una práctica como una devoción desde niños para llegar a un nivel. Es toda una profesión, entonces tiene esa particularidad al que se le da ese valor. Ahora, si la han declarado como patrimonio, pues da pena que lo declaren y lo dejen allí. Es para que conserven, porque ahora se está distorsionando y con esa obra también hago un llamado a nuestro gobierno, que no solamente es declarar y darle y signarlo como una danza declarada patrimonio, no, había que protegerla, había que conservar, que se mantenga de cómo se profesa y cómo concluye. Ahora muchos están haciendo una imitación, y están demostrándolas como una recreación visual, lo llevan a todo sitio, pero ya no es esa práctica de cómo se inicia, porque ahí se inicia como un sacerdocio donde pasan etapas de pruebas para ser aprobada y llegan a un nivel mayor de lo que concebimos como una simple danza. Hemos visto una de las pinturas de esa colección de Leo Ayarza. Y realmente la forma como ha concebido es bellísima, muy bella. Te felicito de una manera muy especial por todo ese trabajo realizado en torno a la danza de tijeras, que como tú dices, es una danza prehispánica. Sí. No, yo he tenido la suerte de conocer el lugar donde se inicia esa danza en Puquio. Y me gustó muchísimo la forma como, la tan plástica, como decir, ¿qué tal trabajo tuyo? Y me alegra bastante de que la hayan visto en Italia, en el extranjero, en Italia, justamente. Leo, ha sido muy simpático tenerte aquí, conversar sobre estas cosas, escucharte, tu exposición brillante, como siempre. Y esperamos poder mostrarles a ustedes unas fotografías, algunas fotografías de esos cuadros que ha expuesto ella. Hemos aprovechado su paso por Lima, pero vamos a traer las fotografías. Ella nos va a enviar y las vamos a traer aquí para que ustedes vean la obra de Leo. Te deseamos la mejor suerte en tu obra personal
y en tus investigaciones tienes que continuar. Tú eres la primera obligada en continuar sobre esta plástica ancestral. Muchas gracias por venir. Soy yo la que agradezco por este espacio. Con ustedes, amigos, hemos estrenado nuestra presencia en Tarahuasi de Cusco, en el Palacio Inca de las Margaritas de Piedra. Será hasta la próxima. Pax Televisión presentó Huellas del Tiempo.